Voy a compartir pantalla. Y me van avisando si se ve, si se oye. Ahí se ve, profe. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, con lo que vamos a trabajar o a pensar es cómo, digamos, todos estos datos que nosotros tenemos, de algún modo los analizamos, los sintetizamos y los transformamos en información precisa. Es decir, tenemos un mundo extenso de todo tipo de datos y de información que ahora lo vamos a transformar, lo vamos a diseñar para que pueda ser fácilmente leído y entendido por quien lo lea, digamos. Entonces podemos empezar diciendo que uno de estos dispositivos posibles para transformar esos datos en información precisa, en diseñar información, son las infografías, ¿sí? Que no es otra cosa que el arte y la ciencia de preparar información, como dice ese párrafo, de modo que pueda usarse por los humanos con eficacia y eficiencia, ¿sí? La idea es facilitar la lectura, facilitar la comprensión del lector. Entonces podemos pensar a las infografías como dispositivos de comunicación, ¿sí? Obtienen un mensaje, deben estar, de algún modo deben poder explicar fenómenos o acontecimientos, y como decíamos anteriormente, facilitar la comprensión del lector sobre temas complejos, ¿sí? Tenemos un pequeño diagrama o esquema o rizoma que me permite de alguna manera establecer cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de pensar y diseñar una infografía. Podemos ingresar por cualquiera de los puntos, pero todo está conectado de algún modo que siempre terminamos leyendo la infografía completa, digamos. Se puede pensar esto como infografía, quizá les falta imágenes, pero sí es un diagrama que sirve para comprender estas cuestiones. Entonces nosotros trabajamos con tiempo y espacio. ¿Cuál es el tiempo y espacio que nosotros diseñamos? Es el tiempo de lectura que necesitamos, es decir, un libro necesita quizás varios días para ser leído, la infografía no debe ser así, la infografía debe ser capaz de transmitir los conocimientos o la información en poco tiempo, ¿sí? Ese tiempo y espacio es el espacio de la página o el espacio de la pantalla en el cual vamos a poder diseñar la información de tal manera que sea de fácil acceso y comprensión. Entonces, que no sea muy extenso de leer, y a su vez que tenga una serie de jerarquías de una información que permita ese acceso fácil a la información. En ese sentido, podemos entender que sirve para clarificar y simplificar, ¿sí? Se utilizan imágenes y textos. Y en definitiva, con imágenes y con textos lo que hacemos es contar un fenómeno determinado. Es decir, establecemos una narrativa en ese sentido. Luego vamos a ver ejemplos de qué manera pueden existir puntos de atención, es decir, dónde vamos a dirigir la mirada del lector o del espectador, cuáles son esos puntos, dónde hacemos focos y cuáles son los recorridos que el ojo debería hacer para comprender la información. Nosotros tenemos que poder diseñar de qué manera posicionamos la información frente al lector para dirigir la mirada en esa narrativa. Y para esto necesitamos, además de esos puntos de atención, jerarquías. Jerarquías de información que va a estar dado por la imagen, por los tamaños, por los contrastes, por el uso de colores, que es la croma, etc. ¿Para qué entonces todo esto? ¿Qué es esto de diseño de información? Es transmitir un mensaje, ¿sí? ¿Cuál mensaje? Que puede tener características descriptivas, explicativas, informativas, establecer valores, ¿sí? Y en ese sentido, ese es el mensaje, es la comunicación en definitiva, ¿sí? Hay más formas de pensar la comunicación, además de describir, explicar, informar y valorar, pero son las que más o menos podemos nosotros entender en una primera instancia a la hora de desarrollar nuestros dispositivos de información. Acá hay dos ejemplos, tiene como esa característica de bitácora, de cuadernito que nosotros solemos usar en la presencialidad. Todo va a depender siempre de la habilidad para dibujar de cada uno, pero acá la cuestión no es si dibujamos bien o dibujamos mal, sino poder posicionar la información de tal manera que pueda ser comprensible. Entonces, se puede hacer con computadora, con algún software, o se puede hacer a mano.
Eso es libre. Lo importante es poder establecer criterios, ¿sí?, de orden y jerarquías para que la información sea fácil, de fácil acceso. Entonces, ¿cuáles son esos criterios, ¿sí?, de información y síntesis? Por ejemplo, la orientación de la hoja. Muchas infografías son apaisadas, horizontal, también pueden ser en vertical y vamos a ver ejemplos, pero en principio, bueno, tenemos que adaptarnos a la pantalla o a más o menos el formato que estamos trabajando en las bitácoras, que es apaisado. Entonces, por lo pronto, mantener esa cuestión va a ser provechoso a la hora de aprovechar ese espacio en el cual vamos a diseñar. Ahora bien, tenemos esa hoja en blanco, ¿sí? Tenemos que establecer cuál es el orden en el cual vamos a posicionar estos datos que estuvimos sintetizando. Entonces existe un recurso que se llama grilla o retícula contenedora, que está conformado por columnas, ¿sí?, o módulos horizontales. Y ahora luego los ejemplos, vemos cómo funciona esto. La jerarquía de los puntos de atención que veíamos anteriormente, y pueden estar trabajados con imágenes, por ejemplo, o con un gran título tipográfico, pero en principio, bueno, entender qué tipos de imágenes podemos utilizar. Y puede ser fotografías, ilustración, gráficos explicativos, croquis, pequeños dibujitos, en diferentes grados de iconicidad. Los grados de iconicidad que vamos a trabajar en esas imágenes va a depender de aquello que queremos explicar, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo funciona esto también más adelante. El tamaño tipográfico es importante porque necesitamos establecer una escala, una dimensión tipográfica que me permite la lectura a largas distancias, ¿sí?, o a cortas distancias según sea necesario. Para las infografías, generalmente, que vienen en revista o vienen en computadora, tenemos una distancia relativamente cercana, ¿sí?, pero tenemos que entender que el punto tipográfico a trabajar en impresión en el papel no es la misma con la que vamos a ver en pantalla, ¿sí? Entonces, por lo pronto tenemos una serie de cuestiones a tener en cuenta, que es el tamaño de la tipografía, que para textos continuos, de pequeños párrafos, entre 10 y 12, y puede ser hasta 14, para hoja A3. Esto es relativo porque, bueno, estamos pensando en la hoja A3, pero acuérdense que hace un rato también decíamos que tenemos que tener en cuenta el formato pantalla, o el formato PowerPoint, que están trabajando en las diapositivas, en la bitácora. Y el uso de estos textos, como dice acá, no debe superar las 10 palabras o 70 caracteres, ¿sí? No pueden ser párrafos muy largos, ¿sí? Tenemos que saber sintetizar esta información. Entonces, una serie de tips o consejos tiene que ver con el uso de la paleta de colores y contraste que permitan leer la información adecuadamente sin que haya colores saturados o muy texturados que impidan la lectura, ¿sí? O sea, es decir, no utilizar fondos que obstaculicen la lectura, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo hago infografías? Y bueno, mirando mucho. Los cineastas que hacen cine miran mucho cine. Los que dibujan historietas han consumido historieta toda su vida. Los diseñadores que diseñamos tenemos que consumir y mirar diseños de otros. Es la única manera de poder no solo estudiar la teoría, sino entender cómo el otro resuelve, ¿sí?, determinados objetivos, determinados diseños, y poder de poco a poco ir entendiendo cómo funciona el mundo del diseño de información en general, o el diseño en general de todos los diseños que estamos trabajando. Y por lo pronto, una recomendación es, pues, se puede trabajar aquellos que manejan más o menos software, algunas herramientas como Canva, ¿sí?, el Easly y el Pictochart, que les pueden ayudar a realizar. Generalmente la recomendación es que trabajen en una hoja, hagan unos bocetos, hagan las columnas, prueben dónde va a ir la imagen, prueben dónde van a ir los textos, hagan manchas, y luego pasan. Luego de ahí, cuando ya tengan más o menos establecido cierto orden, ahí pasan recién al software digital. Siempre es recomendable hacer bocetos a mano, tener algo más tangible, para luego pasar. Y acá hay unos aportes que estuvimos haciendo con Ani, que ella estuvo aportando también a una serie de clases que había hecho en su módulo, ¿sí? Y a tener en cuenta. Esos textos largos no deben existir, deben ser pequeños párrafos que acompañen o aclaren lo que la imagen dice, ¿sí? Es información que no debe repetirse, sino que debe expandir aquello que la imagen no puede decir en todo caso.
La idea de incorporar títulos o subtítulos. Acá aparece nuevamente la idea de columnas y módulos, ¿sí? Esto lo pueden ir leyendo después, cuando tengan este material a mano, a la hora de resolver sus infografías, tengan a mano este material, para ir consultándolo a menudo, ¿sí? Aparece esta idea de dividir en columnas, la idea de incorporar títulos y subtítulos, ¿sí? ¿De qué manera? Por ejemplo, acá podemos ver que hay un cuadrado y dos cuadrados, digamos, trabajan dos columnas, y en un módulo, este cuadrado de la izquierda, trabajan los dos módulos horizontales, ¿sí? Y luego tenemos dos módulos horizontales por separado, que de alguna manera debe convivir esa información, que puede ser otra fotografía o algún texto, que acompañe o clarifique aquello que la imagen está representando. ¿Sí? Entonces tenemos que comprender el orden de lectura que existe por convención en Occidente. Sabemos que en Occidente leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver cómo esto puede variar en función de algunas características relativamente, o relacionados con, perdón, al uso de las jerarquías. Porque también podemos empezar por el medio, no necesariamente por la izquierda o por la derecha. Acá vemos un ejemplo claro, puede establecer, bueno, esa imagen principal que establece ahí, en este caso está a la izquierda, y luego hay una serie de subtítulos, títulos, imágenes complementarias y textos que ayudan a completar esa información. Pero luego, ahora en diapositivas posteriores, vamos a ver otros ejemplos donde este gráfico puede estar, digamos, la imagen principal en el medio y rodeando alrededor el resto. De modo de completar lo que estamos diciendo, esta imagen se consigue rápidamente en internet, no hace falta una búsqueda muy profunda para encontrar. También son una serie de trucos a tener en cuenta para diseñar sus infografías, ¿sí? Esta diferencia, estos son los grados de iconicidad que hoy decíamos, ¿sí? Podemos utilizar una fotografía para ilustrar el objeto, pero luego, si queremos señalar una particularidad específica de ese objeto, qué características tiene, sus dimensiones y demás, podemos pasar a un nivel de iconicidad más alto, más abstracto, con líneas que me permiten ver, ¿sí?, la sencillez o alguna característica específica que, si le pongo mucha textura, muchos colores, puedo perder esa información. ¿Sí? Bueno, no lo vamos a leer todo, pero es un poco lo que estuvimos hablando, ¿sí? Mejor un tono neutro que un tono saturado, ¿sí? Es un color, este color verde no es lo mismo que este color verde. A la lectura favorece mejor un color un tono más neutro, con más gris, que un verde saturado, ¿sí? Las fuentes posibles, ¿sí? Mejor una fuente sans serif como esta, que como esta, para la hora de leer párrafos de 4 o 5 renglones un poco más. Para los fondos, eso que decíamos que no debe obstaculizar la lectura. Yo pongo todo un fondo con objetos, con diseño, con texturas, con degradé, y no utilizo bien los contrastes de ese fondo con esa tipografía, lo que estoy a provocar es o pérdida de interés del lector, ¿sí?, o saturación, a la hora se satura y deja de leer. Pierde interés en el dispositivo, que es lo que nunca queremos, ¿sí? Bueno, esto lo pueden analizar poco a poco, es un poco de lo que veníamos hablando, y a su vez es una suerte de pequeña infografía que ayuda a ver cómo funcionan las infografías. Ahora vemos una infografía como tal. Siempre es importante utilizar un poco la imaginación, ¿no? Estamos hablando de la naranja, tenemos ese gran título arriba, y un pequeño subtítulo que acompaña abajo, ¿sí? Vemos el título, subtítulo y la bajada, ¿sí? Fíjense los tamaños tipográficos y las relaciones que hay entre el tamaño y la cantidad de texto que hay, según lo que dice, hay que considerar qué es lo que vamos a decir, y luego cuando explicamos algo en particular, tenemos un texto más largo, pero no muchísimo más largo. Luego establecer, bueno, estamos hablando de una naranja, una ilustración de una naranja, que es ilustración y a su vez es gráfico de torta de estadística. Entonces ahí incorporar la información estadística que acompañe la imagen de la que estamos retratando o expresando, ¿sí?, siempre es más atractivo visualmente. Trabajamos con cartografías, si queremos establecer un vínculo que hay en eso de, si estamos hablando de que la naranja se exporta a tal lugar, ¿cuál es el gráfico que vamos a utilizar para representar ese tránsito que tiene la naranja a diferentes países? ¿Sí?
Podemos establecer, luego, fíjense cómo están los módulos, y luego vamos a ir profundizando en esa idea, de qué manera, bueno, ahora queremos decir cuántos tipos de naranjas hay. Bueno, establecemos una columna que me permita dividir en determinadas cantidades de módulos equivalentes, para poder contrastar los tipos de naranja, ¿sí? Y luego otros gráficos estadísticos que me sirven para decir cuáles son los países que más consumen naranja, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, estamos hablando de la cuestión, bueno, del agua, ¿sí? Entonces establecemos una metáfora visual, no es todo tan, de alguna manera, literal a la hora de representar. Bueno, tenemos esa fotografía, ahora tenemos una fotografía de un vaso con esos soldaditos, pero luego, cuando queremos establecer una serie de cuestiones relacionadas con porcentajes, ya no ponemos los soldaditos o la fotografía de un cuerpo humano. Trabajamos con la silueta, ¿sí? Un grado de conicidad menor, un grado de abstracción mayor sería, ¿sí? Porque lo que necesitamos es resaltar solamente la figura humana, el cuerpo humano, no su característica, si tiene ropa o no. Entonces, el gráfico en silueta oscura me sirve para representar esto. Y por tamaño, el tamaño de la gota y el tamaño del cuerpo humano, establezco comparaciones en esa relación de porcentajes. ¿Sí? Fíjense cómo están los módulos. En este caso, podemos ver que tiene todo ese fondo que podría haber obstaculizado la lectura, pero ¿cuál es el recurso que se utiliza? Bueno, se utiliza un pequeño recuadro con cierta transparencia, pero levanto el color un poco más blanco y luego lo contrasto con un texto bien oscuro, cosa que no me dificulte la lectura. Otro tipo de resoluciones, en este caso, está hecho a mano, ¿sí? También puede funcionar, ¿sí? Acá lo que no se va a corregir es si la infografía tiene un carácter de tipo de una gran resolución técnica o visual, sino que se pueda entender, sobre todo, ¿sí? Obviamente no vamos a hacer cualquier cosa que luego no se entienda. La idea es poder decir, bueno, tengo pocos recursos, pero eso no me limita a la hora de poder establecer jerarquías de información. Fíjense que seguimos respetando las pautas que nos posibilitan entender a la infografía como dispositivo de comprensión de fenómenos o de temas complejos. Tenemos subtítulos o bajada, una línea de tiempo que me permite expresar algunas cuestiones, otros gráficos puede aparecer el color cuando necesita, o si no trabaja en blanco y negro, ¿sí? Seguimos con ideas que puedan ser trabajadas a mano, tenemos esos gráficos de esa ciudad, que ustedes pueden sentarse a dibujar o de alguna manera expresar de una manera más artística, se puede decir, aquellos que están viendo, y luego generamos puntos de atención o lupas, donde aquellos que queremos dirigir la atención del lector. Es decir, tenemos esta ciudad acá, luego hacemos una lupita, fíjense cómo estas lupitas y estas cuestiones van incorporadas a la infografía, no están separadas, es parte de la misma información. Entonces vemos que en esta parte de la ciudad hay un centro deportivo, sacamos una flechita e ilustramos la actividad humana que lo hace posible. ¿Qué características tiene esta parte de la ciudad, que es una plaza entre tantos edificios? Y vemos en una lupita cómo esta naturaleza se recorta por enfrente en esa profundidad de campo con la edificación arquitectónica detrás. ¿Sí? Si queremos ver que hay un museo, establecemos acá hay un museo. Y vemos una serie de dibujitos que ilustra esa idea, que es la persona haciendo esa actividad. Otros ejemplos, fíjense cómo trabajan las columnas, ¿sí? Columnas de información. Acá trabajaría para esta gran ilustración, serían 2 columnas o 3 columnas juntas, es decir, todas las columnas van iguales, donde empieza una columna con determinada dimensión, en su ancho, ese módulo se repite de igual manera hasta el final. Lo que no quiere decir que luego para una imagen ocupo 2 módulos completos, y luego las columnas. Y a su vez, esas columnas están divididas en módulos horizontales que le permite poner el texto que necesita, la imagen que lo acompaña, imagen con texto, sigo con imágenes, hago detalles, ¿sí? Hago axonometría si necesito, hago gráficos en planta si necesito, hago una ilustración de cómo se ve el ambiente, otros tipos. Me interesa mostrar esto porque es también como para que ustedes entiendan que
esto que decía anteriormente, no, se puede hacer a mano también. Tenemos un ejemplo, acá la idea es dar muchos ejemplos, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en todos los ejemplos porque estaríamos toda la tarde, pero evidentemente con estos pasos más o menos que voy nombrando y demás, lo único que le queda a ustedes, además de comprender y volver a leer quizás, es ver muchos ejemplos, ¿sí? Solamente viendo muchos ejemplos es la única manera de inspirarse. Y buscar influencia y estilos que les gustan, con que más se sientan cómodos. Podemos ver acá gran ilustración, pero fíjense a la hora, queremos decir, bueno, el tiranosaurio. Ilustramos el tiranosaurio con más detalle, pero luego queremos poner en relación de escala del dinosaurio con la gallina. Utilizamos otra vez la silueta. Rápidamente no perdemos información en ver si el dinosaurio tiene escamas o la gallina tiene plumas, sino que nos concentramos en la pura forma, que nos permite contrastar, ¿sí?, entre este oscuro y este negro oscuro y este rojo, lo que queremos representar en este caso, la escala que tiene en relación de un animal con otro. Otros casos, esta imagen la traje no porque fuera un buen caso, sino porque de algún modo está cartografiando, en este caso es una pista, ¿sí?, de carreras de Fórmula 1, pero ustedes imagínense que ustedes están analizando el entorno, el área o el sector que les toca analizar, ¿sí? Esto es una manera de poder transmitir la información visual de aquellos que están investigando, analizando, sintetizando esa información. Y ahora pasamos a ver cómo más o menos funcionan estas grillas o retículas. Acá vemos una infografía y podemos establecer, que es un buen ejercicio que puedan hacer ustedes, decir, bueno, cuántas infografías busco en internet, encuentro que me parecen interesantes, y las analizo. Cuando las analizo necesito despiezar o ver cómo es esa estructura oculta, o esa estructura, que es lo que hicimos, que es lo que hicieron un poco en el trabajo práctico número 1, ¿sí? Tenían ese rectángulo que tenían esa geometría subyacente, a partir de la cual luego se transformaba en un poliedro. Bueno, todos los elementos de diseñar tienen una estructura, una geometría subyacente, que aunque no la veamos está, ¿sí? Y comprendiéndola nos ayuda a poder resolver pasos posteriores. Entonces, bueno, tenemos esta infografía y decimos, bueno, ¿cómo pudo haber hecho el que hizo esta infografía? Pudo haber establecido esta relación. 4 columnas, 4 módulos. Y podemos ver cómo se, en cierto modo, ¿sí? Lo cual no quiere decir, bueno, acá este triángulo, esta pirámide que ilustra cómo es el interior de este fragmento extraído del planeta Tierra, bueno, tiene cierta continuidad visual y por lo tanto hay una pequeña juxtaposición que ayuda a comprender que le pertenece al gráfico principal que va en el centro. No necesariamente está dentro, pero sí cumple con mantenerse dentro de los márgenes, ¿sí? Cada lugar, si se fijan bien, esa imagen principal ocupa 2 columnas y casi todos los módulos. Fíjense los textos, cómo de algún modo se anclan en el interior de cada columna y cada módulo. Esta puede ser otra posibilidad. Va a decir, bueno, a lo mejor trabajó con 4 columnas o trabajó con más columnas, ¿sí? No es todo tan absoluto. Mientras ustedes puedan entender que pueden tener varias columnas y luego ocupo tantas columnas para un gráfico, tantas columnas para un texto, lo importante es saber dividir esta información en columnas y módulos lógicos de orden y jerarquía. Acá vemos un caso donde está la infografía en su carácter más vertical, empieza a desaparecer y ya se notan más los módulos, porque trabajo con todo un módulo horizontal arriba y todo un módulo horizontal abajo, dividido por un gráfico, que es un alambre púa, que a su vez, este alambre púa es igual a esta línea de tiempo que veíamos en las diapositivas anterior. Utiliza una metáfora, la línea de tiempo ya no es una línea recta dibujada a mano con un vector en Corel, sino que es parte de la esencia de aquello que estamos representando. Estamos representando una cárcel y por lo tanto nuestra línea de tiempo y los puntos donde en cada año sucede algo es ese alambre de púa. Entonces la metáfora visual es muy enriquecedora a la hora de trabajar, a la hora que sea coherente con el discurso de aquellos que estamos hablando, de aquello que la infografía está el tema al cual trata.
Acá también podemos decir que está trabajado en esos módulos. Entonces, cuando ustedes trabajan esa hoja en blanco, en el papel, con el lápiz, pueden establecer más o menos cuántas columnas va a tener en relación a los gráficos que tienen disponibles en esa recolección de datos que hicieron, y a la hora de sintetizarlo y ponerlos acá, y acá ya están digamos, los gráficos evaluados, ya está esa información sintetizada, y bueno, fíjense los textos, cómo sigue trabajando con los títulos, los subtítulos, algunos textos que son largos pero no tanto. Estos pueden llegar a ser un poco largos a lo mejor, la idea de trabajar de manera más sintética. Y podemos ver muchos ejemplos. Acá hay ejemplos que tienen que ver seguimos con la idea de cómo establecemos la escala humana en relación, en este caso, esto es un videojuego, a los monstruos, pero también puede ser en relación a objetos que ustedes encuentran en la ciudad, carteles, semáforos, la arquitectura en general, ¿sí? Cantidad de objetos con los cuales se puedan encontrar. Por ejemplo, y acá tiene el ejemplo del gato, donde la cola del gato es parte de esa línea de tiempo, de esos puntos a tener en cuenta. Son varios puntos a tener en cuenta. La cola del gato me ayuda a comprender esa idea. Luego necesito trabajar el lenguaje del gato por su cola. Entonces tengo un pequeño grafiquito donde no ilustro otra vez todo el gato. Hago la parte por el todo. Elijo una parte y me centro en aquello que quiero identificar, aquella particularidad que necesito identificar del gato completo. Lo mismo acá con las orejas. Imagínense que esto, en vez de que fuera un gato, fuera un objeto de diseño industrial que tienen que analizar. Bueno, lo mismo, tiene el objeto completo, y luego podemos hacer zoom o caracterizar una parte de ese objeto si hay algo que es necesario comprender. Acá podemos decir, bueno, vemos el cable de ese iPod, de algún modo me divide 3 o 4 módulos, ¿sí? También es una manera. ¿Sí? Si ustedes están trabajando con la ciudad, con vías de flujo de circulación de las rutas, y a lo mejor les puede servir, digamos, que puede ser una de las tantas maneras posibles. Tenemos los ejemplos. Acuérdense que habíamos establecido que a veces el punto de atención principal a partir del cual se expande luego la información puede estar en el centro o en un costado. Pero fíjense cómo es el grado de iconicidad de este gráfico, de este barco, que es aquel que queremos de algún modo representar, y luego compararlo con otro tipo de embarcaciones. Entonces cambiamos el código visual a algo más sintético, ¿sí? Acá más bien ya no hay una silueta como antes veíamos, porque con esas partes blancas que están negativos me ayuda a comprender los asientos que tendrían los navegantes a la hora de maniobrar Entonces acá sí me hace falta poder decir, porque con esto me da no solo la dimensión del barco, sino la cantidad de personas que entran en él. Entonces ese dato es importante. Acá seguimos viendo que la cartografía es parte, y con esas señalizaciones indican los recorridos de navegación, ¿sí? Muy similar a lo que están haciendo ustedes de algún modo, pero con la ciudad. Es lo que yo decía hoy. Tenemos este gráfico, ¿sí? Hecho a mano, acá hay manchas con cruces, porque están practicando, están ensayando si la información empieza a completarse, a ser articulada de tal manera que permita luego comprenderse aquello que se está diciendo. Luego optó por un formato final distinto a aquel que venía, pero fíjense cómo ese boceto preliminar, que es el que yo digo que ustedes trabajen en la hoja primero, luego se lleva a una ilustración más completa, ¿sí? Se trabajó con algún software de edición. Si ustedes, digamos, no saben qué texto poner, bueno, es así como acá dibujó una cruz, y acá, fíjense cómo dibuja las líneas acá. Simula dónde iría el texto. De alguna manera está simulando ese texto que luego aparece en la realidad. Eso también se puede trabajar. Y acá, por ejemplo, bueno, decimos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del elefante o de algo en particular del elefante? En este caso, el comercio de marfil y demás, entonces no necesariamente tenemos que dibujar el elefante completo o tener una fotografía del elefante completo, porque queremos centrarnos en algo en particular del elefante. Entonces tenemos ese punto de atención del elefante que sale de un costado de la página,
la mente, nuestra mente, recompone el resto del elefante que no se ve, que está fuera de campo de la imagen. Seguimos entendiendo en ese sentido que es el elefante, pero prestamos atención a los colmillos. Y luego, a partir de ahí, toda la cartografía de dónde vive el elefante, de dónde se extrae el elefante, de dónde se caza, dónde no se caza. Acá tenemos gráficos que también sirven para ilustrar la escala. Fíjense cómo se repite esto de escalar, ¿sí? O poner de manifiesto la escala humana en relación al elefante, al edificio, al objeto que estamos analizando. Gráficos estadísticos que me permitan representar desde flujo de densidad de población hasta de movilidad, siempre es pertinente utilizar esos códigos visuales. Cuando necesito cambiar el código visual del dibujo, la ilustración del elefante, hay ilustraciones más sencillas que me permiten ver mejor el objeto del cual estoy investigando, analizando y representando e informando al lector. Podemos ver un montón de ejemplos. Acá tenemos ejemplos de un diseño industrial, o sea, en este caso es una moto ecológica, supongo. Y en este caso sí, tenemos un punto de atención desplazado a la izquierda, y luego, en las columnas de la derecha, el resto de información o sea, lo rodea, si se fijan bien, de algún modo, pero están dentro de la columna, siempre están dentro de la columna. De esta forma, con forma de viñetas, si fuera un cómic, o sea, aparece esta idea de imagen secuenciada, que ustedes de algún modo, con esas imágenes que están sacando con el Street View de esa ciudad, de esas actividades humanas y demás, y las ponen en relación de continuidad entre una fotografía y la otra, de algún modo están haciendo esta imagen secuenciada a modo de historieta, a modo de viñeta, que es lo que sirve, ¿qué sirve? Para narrar, porque ustedes están contando un proceso, ¿sí? Entonces esta forma también cuenta un proceso. Lo que no quiere decir que esto tampoco, que esto deje de contar un proceso, esto también cuenta un proceso de construcción, de características del dispositivo o del objeto en cuestión. Acá tenemos otra idea de las columnas, es decir, cómo contextualizar la infografía con lo que estamos investigando, o lo que estamos representando. En este caso, las columnas de información son los edificios de esa ciudad o de eso que queremos establecer de la ciudad, ¿sí? Entonces, no solo que es columna, sino que es parte de la ilustración, parte del edificio, parte de aquello que estamos investigando. ¿Sí? Y esto, luego, son dos columnas, pero dos módulos horizontales, esos edificios arriba, y luego qué sucede en la calle debajo de esos edificios, ¿sí? Que tiene que ver con estas, ¿sí?, actividades humanas acá abajo. Luego, cuando ya tenemos el dibujito de estas actividades humanas, fíjense el grado de conicidad acá, estas personitas, cuántas personas son, cuántas personas acá, se ponen en comparación, pero cambiamos el código visual a iconos pequeños como los que les dimos nosotros para ubicar, ¿sí? Esos iconitos para ubicar en el mapa cuando analizaban la región, bueno, es ese nivel de iconicidad que se utiliza en estos casos, cuando queremos dar información precisa sobre esto. En otros casos, columnas, esta columna ocupa todos los módulos horizontales, esta de la izquierda, puede estar dividido en dos columnas y media, a veces se pueden utilizar, y la idea de poder combinar a veces más de una grilla es más complicado, por ello yo les recomiendo que trabajen con una grilla específica, pero sepan que se pueden combinar las grillas, ¿sí? Pero inmediatamente podemos decir que son 4 columnas, esta ocupa 2 columnas y todos los módulos horizontales, acá ocupa 2 columnas y 3 módulos horizontales, y cada una de estas columnas no necesariamente está dividida acá en el medio, sino que por donde trabajamos la imagen estadística, más el texto que acompaña, ya establece un cuadrado, ¿sí?, para luego poner al lado otra información que tenga que ver con aquello que estamos representando. Diferentes posibilidades. Acá podemos pensar que la grilla está, pero tiene cierto acción diagonal. Casos. La idea es que ustedes digan, bueno, ¿cuántos casos puedo ver? Todos los que están acá, y con esto creo que alcanza para ilustrar, digamos,
de algún modo cómo se trabajan las jerarquías de la información, los puntos de atención, los textos, ¿sí? Ustedes tienen que poder adaptar esto que están haciendo a su trabajo, digamos. Acá estamos hablando de nutrias, y en su caso vamos a estar trabajando algún objeto en particular de diseño industrial, alguna característica de esa arquitectura, o del ambiente de una plaza que se recorta con los edificios detrás. Bueno, acá están todos los ejemplos de las posibilidades de representación que tenemos disponible a la hora de decir, bueno, sabemos que de esta manera se va a entender. Podemos ver varios casos. Acá tenemos 3 módulos horizontales, y cada uno cuenta lo suyo. ¿Sí? Diseño industrial. Fíjense esta cuestión acá, de un equipamiento para la ciudad. Equipamientos para la ciudad, de estos van a encontrar un montón, no solamente para bicicletas, sino de otro tipo. ¿Cuáles son los temas? Bueno, esa es la idea, ¿no? Tenemos muchos temas. La posibilidad de temas para trabajar en infografía son infinitos, ¿sí? En este caso, ustedes tienen este en particular, y la idea de ofrecerle todas estas herramientas es porque, a lo mejor ustedes dirían, bueno, para esto que se encarguen los diseñadores de comunicación visual, pero en realidad tanto los arquitectos como los de diseño industrial se pueden valer de todas estas herramientas no solamente para esta materia, sino para todas las materias luego, ¿sí? A la hora de representar la información, ustedes están diseñando o proponiendo un proyecto a través de una consigna. Bueno, siempre la infografía es un buen mecanismo para presentar esta información de manera clara y sintética. Posibilidades formales hay infinitas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, o retomar algún ejemplo para conversar. Esto sería, en definitiva, la idea a trabajar. ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto, Mariano, son las 6 de la tarde. Muy bien. Perfecto. No sé si alguien tiene algún comentario.